Muy buenas noches, doctor Brank Ivankovic. En esta oportunidad les voy a explicar sobre el tema de la tipicidad sobre el PA3. Como primer punto, les detallaré sobre la introducción de la tipicidad. Si bien es cierto, en el derecho penal, la tipicidad penal es un concepto muy fundamental que se refiere a la adecuación de un hecho específico a la descripción abstracta contenida por la ley penal. Asimismo, Peña y Almanza 2010 explican sobre la tipicidad que se refiere a la característica del comportamiento del sujeto que convierta a un tipo específico del delito. Asimismo, Terán Castillo 2022 afirma que el principio de la tipicidad en el ámbito penal tiene una importancia de garantizar en cuanto a la sanción de los actos prohibidos legalmente. Este implica que la tipicidad es un principio muy fundamental que garantiza las conductas punibles estén claramente definidas por la ley, brindando certeza jurídica y protección a la ciudadanía. En breve definición, de acuerdo a varios autores, la tipicidad penal se refiere a la naturaleza del comportamiento conllevado a cabo por un individuo que lo convierte explícitamente a una categoría específica del delito. Carlos Blanco Lozano en 2005, en su obra de la tipicidad, Tratado de Derecho Penal Español, explica también que la tipicidad es una esencialmente definición que es legislar, establecer la ley penal sobre los elementos que se deben concurrir con una conducta delictiva. Asimismo, Jesús Orlando López, en su Tratado de Derecho Penal sobre la tipicidad en tomo 3, aborda sobre la tipicidad como el análisis de la teoría del tipo penal, su evaluación, estructura, elementos, formas de adecuación típica que incluyan la tentativa, autoría de formas de participación delictiva. Tenemos los elementos de la tipicidad. ¿Cuáles son? Tenemos 4 puntos. Punto 1, la conducta. Punto 2, resultado y nexo causal, tipicidad objetiva. Como punto 1, la conducta es la acción o omisión de la realización por el sujeto, lo cual debe ser descrita por la ley penal para ser relevante en su ámbito. Y el punto 2, el daño o condición derivado de la conducta. Y nexo causal, vínculo entre la conducta y el resultado. Y la tipicidad objetiva es la adecuación de los hechos de la descripción legal. ¿Cuáles son los tipos de tipicidad penal? Tenemos tipicidad dolosa, cuando el sujeto actúa con intención de cometer el delito. Y la tipicidad culposa, cuando el sujeto actúa por negligencia, imprudencia de empírica. Y la tipicidad calificada, cuando concurren las circunstancias que agraven la responsabilidad. Y los principios de legalidad. La tipicidad garantiza que solo se castigan las conductas expresamente prohibidas por la ley. Y la seguridad jurídica permiten que los ciudadanos den a conocer automáticamente qué conductas estén prohibidas y cuáles son las consecuencias negativas. Limitación de poder punitivo, evitar que el Estado explique sanciones de manera arbitraria o excesiva. Y la justicia y equidad, que garantiza que todos los ciudadanos sean juzgados bajo el mismo reglamento. Y el ejemplo de la tipicidad, les voy a dar 4 casos y un ejemplo claro, 2 ejemplos claros. Primer punto, el robo, apoderarse de un bien ajeno sin consentimiento con ánimo de lucro. En el homicidio, dar muerto a otras personas de manera intencional y con dolo. Estafa, obtener un beneficio económico engañando a otra persona. Y el narcotráfico, producir, traficar, distribuir y vender sustancias estupefacientes. En acá les voy a dar 2 ejemplos claros. En tipicidad penal, un individuo, por ejemplo, Carlitos, en pleno conocimiento de voluntad,
realiza una conducta de estafa de pedir préstamo de dinero a Juancito, con la que él promete devolver en un plazo determinado, pero luego no cumple esa obligación de devolver. En este caso se podría analizar la conducta del sujeto, se ajusta el tipo penal de estafa considerando los elementos objetivos y subjetivos del delito. Y en tipicidad dolosa, por ejemplo, Manuel, un conductor en pleno conocimiento de consumo de alcohol en exceso, decide manejar, ¿no?, el vehículo y causa un accidente en ese tránsito y genera una consecuencia muy grave. En este escenario se podría evaluar si la conducta del conductor se adecua al tipo de penal de conducción bajo los efectos del alcohol, considerando su intención consciente de conducir en estado de ebriedad, ¿no? Bueno, las aplicaciones de la tipicidad penal en casos prácticos, uno de ellos es al análisis de los hechos. Se examina minuciosamente la conducta realizada por el sujeto. El punto 2, subción en el tipo penal, verificar la conducta si ajusta a la descripción legal del delito. Y el punto 3, determinación de la responsabilidad, evaluar si concurren los elementos objetivos o subjetivos de la tipicidad. Y en conclusión la tipicidad penal es un principio muy fundamental que asegura que las conductas punibles estén claramente definidas en la ley, proporcionando certezas jurídicas y protegiendo a los ciudadanos frente al ejercicio del poder punitivo del Estado. Y tenemos algunas bibliografías, como les he mencionado anteriormente. Eso sería todo. Muchas gracias.